Tras la temporada más decepcionante de toda la era Guardiola en el Manchester City, los Sky Blues no han tardado demasiado en ponerse manos a la obra con una remodelación de la plantilla absolutamente millonaria. Y hoy aquí vamos a analizarlo todo. Yo soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Manchester City y concretamente de su ventana de traspasos, porque en poco más de 6 meses los de Pep Guardiola ya han invertido más de 300 millones de euros en el mercado, algo que ha evidenciado el proceso de reconstrucción por el que están pasando los Sky Blues. Y para hablar de ello, pues nos hemos traído aquí a alguien que, oye, yo creo que ya podemos considerar una voz de autoridad en lo que se refiere a hablar de Premier League. Pablo Montaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas. Un placer pasarme nuevamente por aquí. Como decíamos, fuera de cámaras y fuera de empezar la grabación, no para haber trabajo. Aquí, por parte del fútbol inglés, nunca nos va a faltar cosas de los que hablar, aunque la temporada ya haya terminado. Y es que los mercados de fichaje, y sobre todo cuando el Manchester City y el Pep Guardiola pone la maquinaria en funcionamiento y esa secretaría técnica empieza a trabajar, se crea secretaría técnica renovada, porque ahora ya no estará Chiqui Begiristain al frente de la misma, sino que estará Hugo Viana, pues es de los equipos que le da un poquito de picante a los veranos, sobre todo, y de lo que pues ahora comentaremos. Hombre, tú lo has dicho, ya es pues la tercera vez que te pasas por aquí. Hemos hablado de Tottenham, Manchester United, Chelsea, hasta el Betis se ha colado en nuestras charlas y hoy pues venimos a hablar del Manchester City, que pues aunque en el mercado de fichajes hay veces que podemos sentir esa falta de actividad, siempre llega Don Pep Guardiola para traernos algo de lo que hablar, porque desde luego hoy hay bastantes cosas. Antes de ir con el vídeo, como siempre, recordar a la gente que se puede suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido, y que sin nada más que añadir, pues vamos a empezar hablando de por qué se ha dado toda esta reconstrucción, este proceso de pues fichajes millonarios que está experimentando el Manchester City, que no es algo nuevo, pero la realidad es que en muy poco tiempo, desde el último mercado de invierno hasta el presente de mercado de verano, pues ha habido unos cuantos cambios, porque como tenéis en pantalla, el Manchester City este mismo verano ha firmado a Tijani Reinders, procedente del Milan, por 55 millones de euros, hablando en cantidades fijas, sin sumar las variables. Ryan Cherki por 36 millones de euros, procedente del Olympique de Lyon. Ryan Aït-Nouri, procedente de los Wolves, por 36 millones. Pero si nos movemos tan solo unos meses atrás, en la última ventana del mercado de invierno, Omar Marmoush se sumó a los Sky Blues por 75 millones de euros, procedente del Eintracht. Nico González por 60 millones de euros, procedente del Porto. Abdulkadir Husanov, procedente del Lens, por 40. Y Vitor Reis, procedente del Palmeiras, por 37 millones de euros. Una reconstrucción, Pablo, que como ya decimos, empezó desde enero, desde hace ya unos meses, porque estábamos evidenciando posiblemente la temporada más decepcionante de la era Guardiola y se tomaron cartas rápido en el asunto, pero ahora, también un poquito empujados por el Mundial de Clubes y querer llegar con toda la plantilla o casi toda la plantilla formada a la espera de que haya más sumas de fichajes de cara a la competición, pues son ya más de 300 millones de euros para el City. Eso es, contando variables, porque este verano, lo que llevamos de esta primera fase de mercado de fichajes, porque va a haber dos ventanas, como contabas, a raíz del Mundial de Clubes, son 150 millones contando variables. También el fichaje de Marcus Bettinelli, portero que ha llegado procedente del Chelsea para cubrir esa plaza de tercer portero, porque ya se ha despedido el veterano portero que ha estado cubriendo esa plaza en el Manchester City, y han Scott fichado Foster del Chelsea, Marco, exactamente, Foster, y ya estará Marco Bettinelli ocupando esa Scott Carson, toda la que razón, se mira. me no, ha sido una mezcla entre Ben Foster del Tottenham y Scott Carson. Sí, ya. Buah, Así que madre nada, mía. entre los dos hemos hecho el nombre conjunto. Ahí está, por lo menos. Y es lo que te decía, con variables incluidas son 150 millones y se suman a esos ya más de 200 que gastaron en invierno, que es una buena millonada. Y esta reconstrucción que está llevando a cabo el Manchester City
se entiende ahora, después de una temporada, podemos decir, en cierto modo desastrosa, con los peores resultados de Pep Guardiola en el banquillo, no solo del Manchester City, sino en su carrera como entrenador. Nunca antes había cosechado tales rachas de derrotas. Es, junto con su primera temporada en Manchester, la peor temporada también en cuanto a títulos, ya que, bueno, tiene la Community Shield que Pep Guardiola ha intentado como utilizar en algún momento en ruedas de prensa para decir que, oye, no ha sido una temporada en blanco, pero sí que es una temporada muy decepcionante, y aún así se entiende esta reconstrucción, como te decía, incluso más allá de los resultados. Y todo viene de un verano de 2024 en el que ahí sí hay que decir que la dirección deportiva, la Secretaría Técnica del Manchester City falló. Falló porque obviamente nunca vas a prever que vas a tener una plaga de lesiones tan bestia como la que ha tenido el Manchester City, que ha sido interminable y que ha tenido a futbolistas muy importantes constantemente en la enfermería. Pero la baja de Julián Álvarez, el no tener nunca un sustituto natural de Rodri, porque Calvin Phillips nunca ha sido ese futbolista, sabiendo los problemas físicos que habían tenido tiempo atrás los centrales sobre todo, había varias cosas que te hacían pensar que el City no tenía que hacer la reconstrucción el verano pasado, porque como ha dicho Pep Guardiola, acabamos de ganar nuestra cuarta Premier League consecutiva, nunca íbamos a pensar que íbamos a sufrir una caída así, y que si me llegan a decir que con estos jugadores puedo ganar una quinta Premier League consecutiva, me lo creo. Pero sí que se habían producido, sobre todo con el tema de la salida de Julián, cosas importantes como para decir que tenían que incorporar jugadores, al menos en ataque, y para no dejar solo a Erling Haaland con la responsabilidad total del gol. Y ahí pecaron porque solo incorporaron a Savinho por 25 millones y bueno, y el regreso del Ilkay Gundogan como agente libre después de negociar su salida con el Barça. Pero claro, dos piezas que una venía a cubrir un puesto, el de extremo, que era necesario después de la salida de Riyad Mahrez en mercados anteriores, pero que también necesitaba un poquito renovar el frente de ataque, y la de Gundogan, que sí incorporabas al que había sido tu gran capitán durante los últimos años, pero era un jugador venido a menos, que venía de... O sea, que ya tenía... Era un año más mayor de cuando se fue y estuvo jugando con el Barça, y ahí le faltaron fichajes. A partir de ahí, sumado a, sobre todo, la lesión de Rodri Hernández, sumado al bajón de rendimiento de muchas estrellas y muchos jugadores que no se presuponía que iban a estar así, caso más evidente el de Kevin De Bruyne, que si bien al principio de temporada estuvo renqueante y ha sufrido muchas lesiones, ha estado a años luz de la mejor versión que podía mostrar Kevin De Bruyne. Lo mismo con Phil Foden, empezó con problemas físicos después de la Eurocopa y al final nunca ha cogido pues una línea siquiera parecida a la que le llevó a ser mejor jugador de la Premier 23-24, y pues eso ha desencadenado a Manchester City catastrófico por momentos, muy endeble, fácil de vencer incluso en algunos partidos, y vapuleado en otros tantos. Recuerdo cuando el Arsenal le acabó metiendo 5 en un partido en el Emirates la temporada pasada, y todo lleva a que al final intente solucionarlo a base de talonario, a base de fichar jugadores. En invierno, creo que consideras conmigo, de manera más desesperada por Totalmente, intentar salvar la temporada como fuera, porque ahí en el mercado hay algunos fichajes que tienen menos sentido visto ahora, pero el de verano para mí es bastante congruente y está siendo un mercado incluso en el que se está llevando oportunidades que yo, por ejemplo, por poner un caso concreto, el de Ryan Cherky, un talento o uno de los grandes talentos del fútbol europeo, llevártelo por 36 millones fijos, me parece una ganga, teniendo en cuenta lo que cuesta hoy en día llevarte un talento así en el mercado y en el mundo en el que nos movemos con el fútbol. A ver, yo creo que repasando un poco lo que has dicho y volviendo al vamos a llamarlo, pésimo estado en el que estaba el Manchester City al principio de la temporada, antes de llegar el mercado de invierno, habiendo atravesado esa racha tan mala, que yo creo que lo que hizo sobre todo es despertar muchas preguntas, porque habiendo sido el sistema de Guardiola en Manchester tan consistente durante el tiempo y había conseguido mantener a un equipo competitivo todos los años, pero a unos niveles de, pues, que prácticamente a nivel de juego superaba a todos los equipos de la Premier. Luego
tuvo el gran año de la 22-23 con el triplete, pero más allá de eso, me refiero, ha sido un equipo consistente durante el tiempo, y que hubiera esa caída tan grande despertó muchas preguntas, ¿no? Yo creo que, sobre todo, tú lo has dicho, pero grandes problemas fueron, pues posiblemente quizás infravalorar la figura de Julián Álvarez y su salida, por no tener ahí un refuerzo rápido, y ese error hay que achacárselo a la directiva, y que también, pues, no prever la posible lesión de Rodri, o una posible lesión de Rodri que ha acabado provocando todo esto, porque es cierto que se habían hecho inversiones en el pasado, Calvin Phillips, ciertos futbolistas que podían cumplir ese rol, pero que al final, a día de hoy, no pueden hacerlo en el City, porque no habían demostrado lo suficiente como para ser titulares. Entonces, tú lo has dicho, en busca un poco de respuestas rápidas y de tratar de que la caída no sea todavía peor, van al mercado de invierno, algunos fichajes mejores, otros peores, pero acaban salvando la temporada dentro de lo que cabe, se clasifican a Champions, que yo creo que era el objetivo primordial, y a partir de ahí, este verano, están fichando bien, y a mí me están gustando los movimientos que están haciendo. Sobre todo el de TJ Reinders me gusta, y yo pensaba, preparando el vídeo, digo, pues oye, podemos hacer quizás, aunque a la espera de que todavía pase algo más, que no se sabe, porque ya sabemos que todo esto ha sido un poco precipitado, y 3 movimientos importantes muy rápido por el Mundial de Clubes, pero quizás hay algo más. Pero oye, ¿por qué no hacemos un once ideal? Pues afortunadamente el Manchester City jugó ayer su primer partido del Mundial de Clubes, y como tenéis en pantalla ya pudimos ver el primer test de Pep Guardiola con su nuevo equipo, vamos a decir, con sus nuevas piezas, porque además 2 de los 3 fichajes de este verano ya fueron titulares. Salió con Ederson, línea de 4 para O'Reilly, Ake, Vitor Reis y Rico Lewis. Jugó con un 4-1-4-1, ya sabemos que los sistemas de Guardiola pues no son exactamente así, luego en el dibujado sobre el campo son bastante diferentes. Arriba Doku por izquierda, Savinho por derecha, y esa doble media punta para Foden y Cherki, y Marmoush arriba. Me cae bastante de cajón la figura de Ryan Cherki como un media punta, en esa doble media punta que siempre figura en los sistemas de Pep Guardiola, sobre todo sobre el campo. Me deja, no dudas, pero quizás me abre más preguntas acerca de qué va a hacer exactamente con TJ Reinders, porque durante gran parte del partido ha estado actuando como ese pivote que pues juega un poquito más atrasado que esa línea de media punta, si reparte más juego, digamos, es el que más tiene la visión del campo de cara. Pero luego, en el momento en el que entra Rodri, TJ Reinders se va directamente a esa zona de media punta. Entonces, me surgen ciertas dudas, porque yo creo que Rodri, en cuanto recupere su estado físico al 100%, si no lo está ya, porque al final el partido de hoy tampoco ha sido demasiado exigente, pero me planteo alguna duda sobre cómo va a usar a Reinders, porque claro, si Rodri juega de pivote titular, tendrías que usar a Reinders como lateral para que luego acabe metiéndose por dentro y juegue en ese doble pivote que suele tener Guardiola, o va a usarlo como media punta. Esa es a mí un poquito la duda que me surge con esa primera prueba de Guardiola. Entiendo, o yo por lo menos, la figura de TJ Reinders, por lo poquito que lo he visto del Milan, sobre todo en Champions y también en la selección holandesa, que hizo hace 2 veranos una grandísima Eurocopa con la selección de Holanda, y entiendo esa figura como un acompañante de Rodri, no como un futbolista independiente que pueda ejercer esa función de pivote, porque además de lo que te puede dar Reinders con balón, porque es un futbolista técnico y que puede jugar en diferentes posiciones del centro del campo, lo que destaca también es esa capacidad de llegada, de pisar la frontal del área rival, que se la ha visto en bastantes ocasiones. Si no recuerdo mal, ha sido el segundo centrocampista más goleador de la Serie A, 24-25, tan solo por detrás de Scott McTominay, que ha sido elegido mejor jugador de la Serie A, campeón con el Napoli. TJ Reinders ha sido el segundo máximo goleador de los centrocampistas de la Liga Italiana, y ahí ha destacado como un posible nuevo Ilkay Gundogan. Incluso, si no recuerdo mal, ha sido Pep Guardiola el que ha destacado esa figura y el que ha dicho que podría ser una nueva versión de lo que fue el futbolista alemán en el City en sus mejores tiempos, que también coincidía en el centro del campo con Rodri. Era el que guardaba un poquito más y el que ejercía más de ancla, el futbolista español, y el alemán el que se lanzaba constantemente y pisaba mucho y llegaba y entraba en área rival desde segunda línea, y por eso sus buenas cifras goleadoras. Ahí entiendo yo a TJ Reinders. ¿Qué pasa? Que en cuanto ya sumas, porque no sería un doble pivote como tal,
conocemos a Guardiola y sus esquemas que son muy móviles y muy fluidos, que por mucho eso, lo que tú comentabas antes, que se dibuje en un principio un 4-1-4-1, después hay dos en salida de balón que casi se incrustan con los defensas, los laterales que se interioriza un poquito por dentro, muchas veces parte Bernardo Silva de extremo, pero juega muchísimo más por dentro para antes dejar, por ejemplo, la banda derecha a Kyle Walker, muy móviles esos esquemas, y ahí yo entiendo a Reinders cumpliendo ese tipo de funciones de lo mismo ser acompañante, que incluso también ser capaz de liberar a Rodri, porque esa versión ha sido la que ha llevado a Rodri a ser Balón de Oro, la capacidad de pisar al rival, de llegar a la frontal, de armar ese disparo, el que le lleva a ganar las Champions, es ese Rodri un poquito más liberado, y eso se lo puede dar también Reinders. Y ahí ya entran todas esas posibilidades que tiene el City, porque Cherki se entiende que se ficha para ser futbolista importante y jugar en la media punta. Foden querrá recuperarlo Guardiola después de un año que ha sido el mejor ejemplo de lo que le ha pasado al City, ha sido la temporada 24-25 de Phil Foden. Tienes dos buenos recursos en las bandas como Doku y como Savinho para ejercer como extremos, y ahí es donde yo creo que Pep Guardiola gana más opciones y variables, y algo también positivo, aunque de primera sea un poco quebradero de cabeza cómo congeniarlos a todos, teniendo en cuenta que Haaland volverá a ser el 9 referencia y que Marmoush lo ha hecho muy bien desde que ha llegado. Ha sido, digamos, el gran acierto del mercado invernal de fichajes. Pero bueno, tener tantas opciones y tantas variantes no deja de ser positivo después de un año tan malo en el que ha tenido que tirar de canteranos, de McAtee, de reinventarse a Nico Riley cuando era media punta en la cantera, que sea lateral izquierdo. Pues eso, el tener ahora bastantes opciones, yo creo que va a ser positivo para este Manchester City. A ver, desde luego, y eso no se lo podemos negar a Guardiola, hay que decir que siempre que ha necesitado su equipo un retoque o se ha visto necesitado de jugadores de rotación o sencillamente ha necesitado reforzar ciertas posiciones, tiene la fortuna de que pues trabaja y dirige a un club en el que puede ir al mercado y decir, ¿a cuál quieres? A ese, ¿cuánto cuesta? 80 millones, págalos. Y entonces pues es el caso de, por ejemplo, Marmoush, que es verdad que venía a hacer una temporada, o sea, una media temporada muy buena en el Eintracht. Pero bueno, es cierto que ahora, con todos los fichajes que se han hecho desde enero hasta previo al Mundial de Clubes, el City ha ganado muchísimas opciones en prácticamente todas las líneas, porque atrás tienes pues más jugadores de rotación con Husanov y con Vitor Reis. El propio Aïdouri, que todavía no sabemos si va a ser titular o será suplente. Desde luego Cherki, yo creo que igual que tú, pienso que va a ser un jugador importante. Hay que ver cómo, porque vas a tener que sacrificar a uno de entre Foden, Bernardo Silva y el propio Ryan Cherki. Uno de esos tres yo creo que no va a poder entrar ahí. Quizás también la presencia de Reinders ayuda mucho a Rodgers. Desde luego opciones tiene, pero hemos mencionado todo lo que se ha gastado el Manchester City en el mercado de fichajes, las inversiones millonarias que ha hecho desde enero hasta ahora, pero desde luego yo entiendo que esto pues también tendrá que venir con un apartado de ventas, porque tenemos en pantalla tres opciones posibles de, digamos, futbolistas que, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, yo tendría muy claro que no pueden seguir este mismo año, que habría que darles una salida, porque en primer lugar Matheus Nunes costó 62 millones de euros más o menos procedente de los Wolves. Nunca ha llegado a dar el nivel que se esperaba de él, al menos el encaje nunca ha sido excelente con Guardiola para el dinero que costó. Un John Stones que ha sido leyenda absoluta de este Manchester City, ha crecido con él junto a Guardiola, pero que yo creo que ya pues por lesiones, yo creo que pasado un poco de rosca, ya no sé si cabe en ese sistema. Y Jack Grealish, que pues está más que hablado, aquí lo hemos dicho 1000 veces, pero en el canal, pero bueno, un futbolista que tampoco ha encontrado nunca su sitio con Guardiola, y que son inversiones que también, en las que el City también ha gastado mucho, pero que quizás a día de hoy, teniendo todos Grealish hasta 2027, Stones acaba contrato el año que viene y Matheus Nunes hasta 2028, pues quizás son futbolistas por los que todavía puede sacar un ingreso para hacer algo de caja después de esta inversión. Yo te diría, y sí que tengo que apuntar un poco, que Grealish sí ha llegado a encajar con Guardiola. Sí que es verdad, a mí la sensación que me queda es, después de ser el fichaje más caro en la historia del club, 117 millones, hay quienes esperaban más de Jack Grealish y pensaban que
que iba a ser un futbolista que iba a salirse también en cifras, cosa que nunca fue en el Aston Villa. En el Aston Villa era el escudo, el estadio y casi el entrenador del equipo, cuando el Aston Villa estaba lejos de ser el que es ahora con Unai Emery, que luchaba por la Champions. Antes el Aston Villa estaba más en no meterse en problemas de descenso, y ahí era Jack Grealish el que tiraba y se echaba el equipo a la espalda siempre. Ese Jack Grealish tampoco era un jugador de 15 goles por temporada y 10 asistencias. Era un futbolista que tenía buenas cifras, pero lo que hacía era más generar para el resto del equipo. Y con Guardiola puede quedar la sensación de que no ha sido una superestrella, pero el City que gana el triplete, que gana las Champions y que reina en Inglaterra y pasa por encima de los rivales, no se entiende sin Jack Grealish. Era titular indiscutible en el extremo izquierdo, teniendo una sociedad brutal tanto con Kevin De Bruyne como sobre todo con Erling Haaland. Se nutría muchísimo Erling Haaland de la capacidad que tiene Jack Grealish de tirar paredes en la frontal y pisar línea de fondo y jugar atrás. Eso le dio muchísimo al Manchester City y ahí sí fue muy importante. O sea, fue un jugador fundamental y uno de los pilares indiscutibles del City de Guardiola. Pero entre lesiones, bajo estado de forma, no reencontrarse de aquella versión que dio en 2023, al final su salida es un secreto a voces. Yo te diría, perdona que te corte, Pablo, yo te diría que dentro de que sí es verdad que ese Manchester City no se entiende si Jack Grealish y es fundamental en ese equipo de Guardiola, yo siempre he tenido la sensación de que, y esto ya insisto mucho en esto siempre porque ya lo he mencionado muchas veces, pero digo que es personal porque es mi opinión acerca de ello, y es, yo sí que creo que es evidente que Jack Grealish era fundamental en ese equipo, pero aún así con un rol muy distinto, y yo nunca he vuelto a ver al Grealish del Aston Villa. Es decir, ese futbolista, yo cuando vi que llega al City, digo, es el fichaje perfecto, o sea, encaja perfecto con Guardiola, un extremo que puede jugar por dentro, que como media punta, que además necesita balón, pero nunca llega a tener ese mismo rol, y es a mí lo que me deja como... Tengo la sensación de que Grealish ese año da su brazo a torcer. Ok, voy a hacer lo que me pide Guardiola porque así voy a jugar. Lo hace perfecto porque al final pues es un futbolista de talla mundial. El momento en el que se paga ese dinero por él tampoco es una locura, pero nunca he tenido la sensación de ver al mejor Grealish, incluso viendo una muy buena versión suya de un equipo que lo ganó todo. O sea, por eso yo creo que puede ser una cosa combinada, en el sentido de nunca hemos visto al Grealish del Aston Villa en el City, pero el Grealish del City sí ha llegado a ser un futbolista muy importante y que ha encajado con Guardiola. Yo creo que son dos cosas que pueden coincidir al mismo tiempo, porque al final las expectativas, sobre todo cuando pagas una auténtica millonada, y no solo con Grealish, ha pasado se me viene a la cabeza Anthony en el Manchester United después de pagar 95 millones, te pasa incluso con Maguire en su momento después de pagar otra millonada, con Darwin Núñez en el Liverpool después de pagar 75, 80 millones, cuando las cifras se disparan, y puede llegar a pasar también con Florian Wirtz, que todavía no es oficial, pero parece que va a cerrarse su fichaje por entre 135 o 150 millones por el Liverpool. Va a ser, pague lo que pague, va a ser el fichaje más caro en la historia de la Premier. Pues pasará lo mismo, que las expectativas serán tan altas por lo que ha costado su fichaje, que después equipararlas con rendimiento es complicado. Y sobre todo, Jack Grealish, un jugador que llevábamos tiempo y años viendo de lo que era capaz, del tipo de futbolista determinante y diferencial que podía ser y que había sido en Villa Park, si podíamos verlo en Manchester, en el Etihad. Y lo ha sido, pero durante muy poquito tiempo y con una versión distinta. Es, yo creo, la gran diferencia de lo que pasa con Jack Grealish, y por eso va a acabar saliendo, porque no ha entrado en la convocatoria para el Mundial de Clubes para facilitar su salida. Eso dice mucho de cuál es pues su situación, de que está en el mercado, de que han preferido no irse a Estados Unidos para no complicar unas posibles negociaciones de su salida. Se ha quedado en Inglaterra negociando su marcha del club. Todavía no hay nada en claro. Se ha hablado del Aston Villa, un posible regreso, teniendo en cuenta que no se han clasificado para Champions, que también podría asociarse con el Chelsea o con el Manchester United incluso. Hay como varias opciones posibles, pero ahora mismo Jack Grealish, al no estar en Estados Unidos, quiere decir que tiene pie y medio fuera del Manchester City. O sea, está clara su salida, yo creo, es evidente, es un
vamos a decir, un secreto a voces, todavía no se sabe dónde ni cómo se va a producir, pero además quizás algo tóxica hasta en cierto punto por lo que se ha alargado, ¿no? Porque yo creo que da la sensación de que desde esa muy buena temporada de Grealish con el City del triplete, las siguientes temporadas ha sido como tú lo has dicho, lesiones, entros, algo de los 11 y una sensación de que juega un poco fuera de posición, que ya lo que acabamos de mencionar, ya lo teníamos en ese Manchester City del triplete, pero de una forma distinta, siendo mucho más productivo y mucho más trascendental en el sistema. Esta temporada también hemos visto, por ejemplo, que ciertos futbolistas, después de haber tenido un mal inicio o digamos unas temporadas previas un poco peores, han tenido oportunidades de reencontrarse con su mejor nivel en su posición, ¿no? Y quizás pues el caso de Grealish, por ejemplo, era para esta temporada, la última en la que ha estado tan mal el City, ha habido muchos partidos en los que él ha sido el encargado de jugar, por ejemplo, por dentro, que a mí es una posición en la que me gusta mucho y creo que es donde hemos visto al mejor Grealish, y no ha sabido él tampoco. También ha jugado por dentro. Exacto, y él no ha sabido dar un paso adelante ahí, y yo creo que ahí también ese es el gran problema, entonces ha provocado su salida. El caso de Matheus Nunes es un poco distinto porque muchos partidos ha jugado como lateral derecho en fase defensiva, pero luego en ataque jugando un poco más por dentro. Aún así nunca le hemos llegado a ver tampoco, y yo creo que son futbolistas que por no digamos al final acoplarse bien con Guardiola, los años pasan, tienes una oportunidad, tienes otra, no la sabes aprovechar, pues hay un momento en el que esto se acaba y para mí son los grandes favoritos para salir. No sé si te ocurre algún otro nombre. El otro no, te lo iba a decir, los dos para mí más claros son Grealish y Kyle Walker, porque Walker es otro que todavía tiene contrato con el Manchester City. No lo incluíamos de primera porque con su cesión al Milan casi que la gente se ha olvidado de que Kyle Walker pertenece al Manchester City, pero es otro que tampoco ha viajado con el grupo a Estados Unidos, que se le está buscando una salida definitiva en este mercado de verano y que acabará saliendo del Etihad después de haber sido una leyenda del club, porque ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores laterales derechos del mundo, no solo de la Premier League, sino también de todo el mundo, junto con Dani Carvajal. Y ahí tenemos a Grealish y a Walker como seguros. Matheus Nunes es algo extraño, porque el propio Guardiola llegó a reconocer en una rueda de prensa un poco que llamó la atención, diciendo que Matheus Nunes no era lo suficientemente inteligente como para jugar en el centro del campo. Claro, ese titular puede quedar un poco raro. El Guardiola lo explica, que para lo que él necesita de un centrocampista, la calidad de los movimientos y de cómo entender el juego, Matheus Nunes no es ese tipo de futbolista. Al final, el City fichó a un centrocampista que venía en el Wolverhampton de ser impresionante en las conducciones y en, digamos, estirar al equipo a base de recibir un poco en la base de la jugada, valga la redundancia, y cabalgar hasta el área rival, porque por lo que podemos decir un poco box to box, sin ser técnicamente el más virtuoso de los centrocampistas, pero ser un futbolista muy técnico, o sea, muy potente, perdón, y con una gran zancada y con gran conducción. Eso no lo ha sido nunca en el Manchester City, también porque no es un futbolista quizá tan necesario o con un estilo que pueda encajarse tan bien. Y debido a esa falta de inteligencia para jugar en el medio, Guardiola ha acabado estando al lateral derecho. Y digo que tengo más dudas con Matheus Nunes porque el City aún no ha fichado lateral derecho. Se ha hablado de Tino Livramento, que sería un refuerzo brutal. Se ha hablado también de los dos laterales de la Juve, si no recuerdo mal tampoco. Y ahí las inversiones son caras. Y el hecho de que tengas que dar salida a Kyle Walker y acabas de gastarte 150 millones y el City sí que es verdad que ha gastado mucho dinero, pero que lleva bastantes años cuidando muy bien su economía y trabajando muy bien con los números, no sé si veo al equipo de Guardiola gastándose 70, 80 millones en el lateral derecho. Entonces ahí Matheus Nunes, que a mí me sigue sin convencer como lateral derecho porque se le nota que no es lateral derecho y cuando ha tenido que enfrentarse a extremos puros sufre. Pero el hecho de no tener a otro futbolista ahí para jugar, ya que Rico Lewis sí era lateral derecho, pero es aún más endeble defensivamente que el portugués, no veo tan clara de momento su salida.
por lo que costó y porque ahora mismo Guardiola es que no tiene a otro prácticamente. Sí, desde luego quedaremos a la espera con eso, porque es cierto que sin reforzar antes ese lateral derecho puede quedarse algo coja la posición, claro, si acaba saliendo Mateus Nunes. Pero bueno, desde luego el City que tiene trabajo este verano, porque ya ha hecho parte del mismo, pero todavía le quedan cosas por retocar a la plantilla de cara a la temporada que viene. Y pues como siempre estaremos aquí para comentarlo. Pablo, como siempre, un placer que te hayas pasado por aquí. Un placer, igualmente. Sabes que siempre estoy encantado y deseoso de sacar un ratito para charlar contigo. Y nada, veremos cómo termina yendo ese mercado de fichajes del Manchester City y del resto de equipos de Inglaterra, que yo creo que va a estar movido con Arsenal, Chelsea, United, buscando reforzar sus plantillas de cara a una temporada 25-26, de la que ya tenemos calendario y que promete ser bastante intensa. Desde luego que sí, porque este mercado de fichajes, ya sabéis, se ha acelerado un poquito con el tema del Mundial de Clubes. Ha habido una pequeña pausa, pero enseguida se reanuda y ya sabéis que aquí tenemos una serie en la que vamos a estar siguiéndolo todo el verano. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis que os podéis dejar un like, que os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido. Y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.